En este proyecto se realizó un control PI por el método de lugar geométrico de las raíces para implementar en un circuito convertidor de CDC. En este caso tenemos un convertidor reductor Buck, el cual tiene como función reducir el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Nuestros parámetros iniciales de diseño son los siguientes: un voltaje de entrada de 45 voltios, un voltaje de salida de 11 voltios, una resistencia de carga de 11 ohmios, un porcentaje de voltaje de rizado del 1% y una frecuencia de 20 kHz. Con estos parámetros reemplazamos en las ecuaciones de diseño para hallar tres valores importantes: el data cycle, el valor de la bobina y el valor del condensador. Con los valores hallados anteriormente procedemos a montar el circuito en el software MATLAB Simulink, donde podemos comprar los valores de diseño: un voltaje de entrada de 45 voltios, un periodo de 1/20 kHz, un data cycle del 0.244, una bobina de 236,3 microhenrios, un capacitor de 99.97 microfaradios y una resistencia de carga de 10 ohmios. Al simular este circuito nos da el siguiente comportamiento, donde podemos observar un pico no deseado de aproximadamente 18 voltios. Finalmente el voltaje se establece en aproximadamente 11 voltios. Para mejorar el comportamiento de la señal de salida, vamos a implementar el siguiente controlador PI, donde tenemos unos parámetros iniciales como es el tiempo de establecimiento y el porcentaje de overshoot. Vamos a hallar el valor de zeta, de sigma, que es la coordenada en X del punto de diseño, de WD, que es la coordenada en Y en el punto de diseño, y también necesitamos la función de transferencia del circuito. Entonces debemos identificar y obtener los valores de entrada y salida del proceso en lazo abierto. Ya con esto utilizamos el Toolbox de MATLAB, donde se escoge el tipo de sistema al que se quiere aproximar y se obtiene la función de transferencia. Como podemos ver, es la misma función de transferencia utilizada en este código. Ahora utilizamos unos ciclos for donde se calcula el ángulo que aportan los polos y ceros. Después de esto se realiza la condición de ángulo en donde se obtiene el ángulo a compensar. Con este ángulo se halla el valor del 0 del PI. Volvemos a implementar unos ciclos for para poder encontrar el valor de la ganancia K. Finalmente, al haber obtenido el valor del 0 y de la ganancia se obtiene el controlador PI, donde nos retorna los valores del numerador y el denominador de la función de transferencia al circuito hecho en Simulink. Acá podemos ver el circuito con el controlador PI, donde recibe los parámetros del numerador y el denominador de la función de transferencia. Si pasamos a ver la gráfica de voltaje de salida, observamos la señal amarilla que representa el circuito sin ningún tipo de control, y donde tenemos un pico exagerado de casi 20 voltios. Por otro lado, la señal azul representa el mismo circuito, pero con la implementación del controlador PI mediante el lugar geométrico de las raíces. Esta señal se comporta con un overshoot inferior y asegura el voltaje requerido en el diseño. Para el caso del convertidor elevador Bots, el cual es un convertidor de CDC que tiene como función entregar un voltaje de salida mayor al voltaje de entrada, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros de diseño: un voltaje de entrada de 11 voltios, un voltaje de salida de 45 voltios, una resistencia de carga de 11 ohmios, un porcentaje de voltaje de rizado del 1% y una frecuencia de 20 kHz. Con estos parámetros reemplazamos en las ecuaciones de diseño para hallar el data cycle, el valor de la bobina y el valor del condensador. Hacemos la simulación en MATLAB Simulink con los valores hallados anteriormente, donde tenemos un voltaje de entrada de 11 voltios, un periodo de 1/20 kHz, un data cycle del 0.75, una bobina de 14.65 microhenrios, un capacitor de 375 microfaradios y una resistencia de carga de 10 ohmios. Este circuito nos dio un resultado de 43.17 voltios, donde podemos observar un voltaje pico aproximadamente de 73-74 voltios. Finalmente el valor de voltaje se establece en aproximadamente 43 voltios. Como vimos anteriormente, para mejorar el comportamiento del circuito vamos a implementar este controlador PI, donde tenemos los mismos parámetros iniciales como es el tiempo de establecimiento y el porcentaje de overshoot. Vamos a hallar el valor de zeta, de sigma, de WD y la función de transferencia del circuito. Igualmente identificamos y obtenemos los valores de entrada y salida del proceso en lazo abierto, pero en este caso con el circuito del Bots.
Ya con esto utilizamos el tubos de MATLAB donde obtenemos la función de transferencia. Como podemos ver, el resultado es el mismo utilizado en el código. Volvemos a calcular el ángulo que aportan los polos y ceros, después obtenemos el ángulo a compensar, hallamos el valor del cero del PI y mediante la condición de magnitud encontramos el valor de la ganancia K, para obtener finalmente el controlador PI, donde vimos en el caso anterior del bug nos retornaba los valores del numerador y el denominador en la función de transferencia al circuito hecho en Simulink. Acá podemos observar el circuito sin el controlador y el circuito con el controlador PI, donde este bloque recibe los parámetros que se le envió de la función de transferencia. Y después de simular, vamos a obtener el siguiente comportamiento, donde la señal amarilla representa el circuito sin el controlador PI, vemos un pico exagerado, y la señal azul representa el mismo circuito pero con el controlador PI, donde se observa no se genera ningún pico y cumple con los requerimientos del diseño entregando 45 voltios a su salida. Por último, podemos deducir que el controlador PI representa una mejora en el sistema debido a que disminuye un pico de gran voltaje que puede ocasionar daños en los componentes que estén dependiendo del convertidor DC-DC. Además, el convertidor controlado permite seguir referencias de voltaje de salida sin necesidad de variar los parámetros calculados para determinar su salida. Esto se logra con la variación del ciclo útil de la señal de conmutación.